Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos unos minuticos mientras se abre la presentación y ya comenzamos. Minuticos. Es un término que suena algo como muy tech y muy ajeno quizás a algunos de nosotros que tenemos background. Por ejemplo, yo soy comunicadora social, ¿sí? Que no tenemos background en tecnología, y lo vamos a tratar de llevar un poquito a lo que significa la educación, y esto muy atado a la promesa de valor que tenemos en Acredita. ¿Sabes qué me hace falta? El pasado por Teams. ¿Me lo pasan ustedes desde allá? Ok. Mientras, listo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros en Acredita? Simplemente para contarles en una breve boca, nuestra misión es cerrar la brecha de habilidades en Latinoamérica. Pero antes de hablar un poco de cómo estamos haciendo esto y qué es lo que hacemos, me gustaría contarles una anécdota personal que refleja un poquito por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Soy venezolana, tengo 7 años ya viviendo en Colombia, y les voy a contar una historia cuando estaba aplicando para una oferta laboral. Estaba aplicando por una de las empresas más importantes de aquí, una empresa público-privada, y me pedían toda clase de soportes, credenciales académicas, certificaciones laborales, una cosa horrible. Lo que les faltó fue pedirme el ADN, y me pidieron de los últimos 10 años, o sea, un montón de tiempo. En ese sentido, pues tenía que buscar certificados o digamos, credenciales, tanto profesionales como académicas, que no estaban solo aquí de mi experiencia en Colombia, sino de mi experiencia en Venezuela. Como algunos de ustedes sabrán, pues la cosa en Venezuela no está tan chévere, por decirlo de alguna manera, y una de las empresas donde yo había trabajado allá había desaparecido por la misma crisis económica y política. Y yo digo, bueno, con suerte, esa empresa, que era una empresa de consultoría, tenía una oficina, una sucursal en Bogotá. Y yo voy y me acerco a esa empresa y les digo, venga, miren, necesito un certificado laboral porque estoy aplicando para esta oferta, que digan que yo trabajé con ustedes en tal X año de mi vida. Pasan las semanas, no me responden nada. Mando correos, no sé qué, hasta cuando alguien decide alguna respuesta, no, es que sus registros no se encuentran en el sistema. SAP no refleja que usted trabajó aquí. Y yo, ¿cómo que no? Pues si yo sí trabajé aquí. Contacté a jefes del pasado, compañeros, hasta hice publicaciones en Facebook. Ustedes no saben mi desesperación. Y la desesperación era que yo ya había renunciado a mi trabajo anterior, ¿sí? Ya mi reemplazo lo habían conseguido y podía no quedar en este nuevo trabajo porque no tenía el certificado laboral. Y me decían, Anabela, si tú no tienes eso, no puedes entrar. Bueno, pasé una semana muy angustiosa y lo que decidí hacer fue, me fui a esta empresa, a la puerta, y hice plantón así en recepción. Y dije, yo sé que yo trabajé aquí, no me voy a ir hasta que me den mi certificado laboral. Pasé 3 horas en recepción, pasándola muy mal, y como si estuviera pidiendo un favor, cuando era algo que era mi derecho, que me dieran ese papel que reflejara mi experiencia. Después de las 3 horas salió la chica de talento humano, súper mal encarada, aquí está su certificado, ¿no? Entonces, esta historia es importante. ¿Por qué? Porque nuestros logros, tanto profesionales como académicos, deben pertenecernos a nosotros y no a las instituciones. ¿Por qué? Porque esto nos permite empoderarnos de nuestro futuro profesional, de nuestro futuro académico en general. Y esa es una de las cosas que precisamente permite blockchain y que permiten las credenciales digitales. Permiten eliminar las burocracias, permiten eliminar esos miedos de que si explota la empresa donde yo trabajé, si explota la universidad donde ustedes estudiaron, no importa, porque sus credenciales, tanto académicas como profesionales, les van a pertenecer para siempre. Entonces, esto es una de las anécdotas por lo cual esto tiene una importancia no solo especial para mí, sino para millones de personas que están probablemente en la misma situación, millones de personas que migran de sus países, que hoy están aquí y luego pueden estar en otro país y que tienen que tener acceso entonces a este tipo de credenciales. Y aquí hablando un poco del tema que nos compete hoy, ha sido curioso, ¿no? Hemos visto cómo el crecimiento del e-learning ha sido importantísimo durante los últimos 10 años, pero sobre todo en la pandemia esto explotó. En el 2020 yo creo que fue bautizado como el año del e-learning, y creo que el 30% de todos los estudiantes que están en plataformas como en Coursera o lo que fuera se registraron en el 2020, ¿sí? Fíjense que hoy, ¿qué dice? Hay 220 millones de estudiantes activos en MOOC
Y esos son los números de Coursera. En Coursera creo que hay un total de 90 y pico millones de estudiantes y Colombia es uno de los top 10 países. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente hemos dado pasos muy, muy importantes en la adopción del e-learning, pero hay otra cosa que no ha evolucionado a la misma velocidad, que es el outcome o el resultado, lo que hace tangible o lo que evidencia que nosotros tenemos una habilidad, una destreza o un conocimiento. Y ahí yo creo que la viejita del Titanic definitivamente refleja esta situación. O sea, si nos ponemos a pensar, nuestros abuelos, nuestros padres, tienen unos títulos universitarios muy parecidos a los que tenemos hoy nosotros colgados en nuestras paredes, y esto no tiene ningún sentido, porque la realidad del mercado laboral ha cambiado muchísimo. Resulta que el 90% de los procesos de reclutamiento comienzan en plataformas como LinkedIn. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vamos a tener un título en una pared colgado donde absolutamente nadie puede verlo? ¿Vale? Otra anécdota personal, y esta anécdota a mí me gusta mucho porque yo creo, hoy precisamente estaba conversando con 2 personas en el almuerzo y veníamos de backgrounds o de formación totalmente diferente a lo que estamos haciendo hoy día. Yo no sé si quienes de aquí se identifican con ese meme que tienen allí. Cosas que aprendí en el colegio o en la universidad y lo que hago hoy en día. ¿Muchos? Bueno, por ahí veo algunas manitos levantadas. Listo. Esta es mi historia. Yo soy comunicadora social y terminé siendo founder de una startup en tecnología educativa. ¿Y por qué ocurrió esto? Bueno, porque la vida da muchas vueltas y nosotros vivimos en la era del aprendizaje permanente y luego terminamos haciendo cosas que nada tienen que ver con lo que aprendemos nosotros en la universidad. Estaba leyendo ayer un artículo que decía que la vida promedio de una habilidad es de 5 años si es blanda y 2,5 años si es una habilidad técnica. Entonces tenemos que estar en un continuo proceso como de reaprendizaje, si se quiere. Y hubo un momento, yo empecé trabajando en consultoría, en la anécdota que les conté de la historia pasada, y un momento que me obstiné de consultoría y dije, yo no puedo más con esto. Y empecé a tomar una serie de certificaciones de industria, certificaciones de Google, de HubSpot, de todos estos temas como de digital marketing, hice un nanodegree, etcétera, etcétera. Y lo que hice fue que la fui posteando en mi LinkedIn y la fui colocando allí en mi perfil. En total ahí pueden ver varias, yo no sé, ahí cerca como de 12. Estuve estudiando como 6 o 9 meses aproximadamente, buscando un career switch o un cambio de carrera, y algunas de ellas tenían asociadas estas insignias digitales. Y fue así como un día, en mi inbox message de LinkedIn, me escribe una persona que yo no conocía en lo absoluto, que hoy es uno de mis principales investors. Y me dice, oye, Anabela, tu perfil me parece interesante, conozco esta tecnología y vamos a introducirla juntos en Latinoamérica. No tenía idea de qué significaba una insignia digital, ni que yo tenía ni siquiera una insignia digital, ni siquiera me había dado cuenta. ¿Sí? Así era el poco awareness o conocimiento que tenía de este producto. Pero eso fue lo que me hizo visible ante esta persona y lo que hizo posible que, de alguna manera, viniendo de un background bastante, digamos, en ciencias sociales, pudiera dedicarme a lo que estoy haciendo ahorita. Listo, entonces hablemos un poquito ya, no más anécdotas personales, hablemos entonces de Latinoamérica. Latinoamérica es la región del mundo que tiene la mayor brecha de habilidades. Creo que es un tema que te conocemos todos, cerca del 40% de los empleadores dicen que no pueden llenar sus vacantes por falta de talento. Estaba leyendo un reporte, creo que era de Manpower o alguna de estas similar, que van a hacer falta 3,5 millones de profesionales STEM en los próximos 5 años para llenar las vacantes o surtir pues, las necesidades del mercado laboral. Y eso es una realidad con la cual pues, está allí y algunos de nosotros que trabajamos en este tipo de formación y de aprendizaje podemos hacerlo, pero hay otra cosa que no es solo la brecha de comunicación, sino una brecha de la cual se habla poco. Y nosotros en Acredita lo llamamos la brecha de comunicación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Los títulos tradicionales no se han adaptado a las necesidades hoy del mercado. Un título que dice comunicador, administrador, economista, ¿qué dice de las particularidades y de las habilidades que tiene cada una de esas personas? Probablemente muchas de esas personas en su pregrado desarrollaron alguna habilidad blanda como liderazgo, trabajo en equipo, resiliencia, motivación, pensamiento crítico. Pero es que un título o una sola línea no dice absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando desde Acredita? Eliminar esa brecha de comunicación para que la gente pueda tener unos títulos o unos certificados que realmente comuniquen lo que ellos saben y lo que son capaces de hacer
en un formato no solo más enfocado a la empleabilidad, en un formato en el cual la gente pueda valorar, confiar y comprender. Listo. Entonces, esto se trata un poquito de las credenciales digitales y luego voy a entrar en el tema de blockchain, ¿vale? Probablemente muchos de ustedes o algunos no conocerán qué son las credenciales digitales y cómo se diferencian de un certificado en PDF. Hay 3 diferencias importantes. Primero, son portables. Segundo, verificables 24/7, pero un PDF también puede ser verificable 24/7. ¿Qué es lo que hace único una credencial digital? Se le llaman sus metadatos, que no es otra cosa que toda la información asociada a esa insignia digital. Y fíjense que brinda muchísimo más información que la que brinda un diploma que dice una sola línea. ¿Por qué? Incluye la descripción del proceso de aprendizaje, las habilidades que desarrolló la persona, qué tuvo que hacer para ser merecedora de ese logro, e incluso puede incluir evidencia. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿pero qué tipo de evidencia? Como son digitales, uno les puede colocar un link al resultado del proceso de aprendizaje. Imaginemos que se trata de un UX UI, de un diseñador, de un fotógrafo o un developer. Se puede colocar allí en evidencia un link a su GitHub, un link a su portafolio en Figma, un link a el portafolio del diseñador. Entonces, no solo se hace portable el certificado, sino la evidencia de que la gente puede poner sus habilidades en práctica. Y esto le hace la vida muchísimo más sencilla al estudiante, al reclutador, ¿cierto? Y a la casa de estudio. Entonces, de eso se trata un poquito este formato. Algunas de las cosas importantes, y me voy a regresar entonces aquí al ejemplo, que ellas eliminan la ambigüedad. ¿Qué es lo que pasa? Si yo les digo a ustedes programa de desarrollo de liderazgo, eso puede significar una cosa, para ti puede significar una cosa, para ti puede significar otra y para los que estamos atrás puede significar otra, porque es una sola línea, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo describo cuál fue el proceso de aprendizaje? En las etiquetas pongo resolución de conflictos, negociación, comunicación verbal. Entonces ya todos tenemos mucho más claro de qué se trató el programa, cuál fue el foco y damos mucha más granularidad. Recordemos que hoy día el mercado laboral, más que estar orientado a títulos, está orientado a habilidades. ¿Y qué es lo que pasa? Esas habilidades están quedando tapadas o secuestradas, vamos a decirlo así, por unos títulos tradicionales que no dicen absolutamente nada. Que lejos de que la gente pueda presumir lo que sabe y lo que es capaz de hacer, no lo están comunicando. Entonces, nuevamente, brecha de habilidades o brecha de comunicación. Y aquí nuevamente, pues hablando un poquito el tema de la granularidad. ¿Y esto qué permite? Esto permite tomar muchísimas mejores decisiones. En una organización, ¿saben qué pasa? Muchas veces yo he estado en el mundo corporativo y en un momento trabajé en el departamento de talento humano en Ecopetrol. Y cuando tocaba seleccionar a la gente para que conformara parte de un proyecto, eso era una pequeña tragedia. Había que hacer unos assessments y unas entrevistas, y si pongo a este, o pongo a aquel, o pongo al otro, ¿sí? Porque muchas veces en la organización no se tiene una vista muy granular de quién sabe qué. Este tipo de certificados nos permiten distinguir qué saben las personas a un nivel mucho más detallado. Y les cuento un poquito, aquí, aprovechando los casos de uso, una analogía muy bonita. Imaginemos los Boy Scouts o las insignias militares. Uno con un solo vistazo a un militar, uno sabe por lo menos si el tipo es importante o no, si tiene un rango alto o no. Y si uno ve a un Boy Scout, pues uno verá los parches que tiene el chico y más o menos sabrá cuáles son sus habilidades. Nosotros los profesionales no nos podemos pegar nuestros títulos y los diplomas en nuestra ropa, ¿cierto? Entonces, esto es una manera de poder vestir nuestros logros en el mundo digital y además verificados. Entonces, creo que eso es algo bastante poderoso. Casos de uso. Los casos de uso son muchos, se utilizan en el mundo corporativo, se utilizan en educación superior, educación formal, educación no formal, incluso hasta con gobiernos. Allí hay algunos ejemplos, está Bayer, está Bimbo, BCI es un banco chileno, tenemos a EAFIT, tenemos por ejemplo este caso de la Universidad del Rosario, y esto es un caso muy bonito, porque creo que habla mucho de lo que decíamos ahorita. Universidad del Rosario está, por ejemplo, certificando competencias del siglo XXI en los estudiantes desde pregrado. Entonces, qué interesante, porque ya el estudiante no va a salir solo con un título de una línea, va a salir con una colección de insignias digitales que son capaces de señalar o indicar a un empleador que esa persona tiene
habilidades que está buscando el mercado laboral, como inteligencia emocional, trabajo en equipo, liderazgo emprendedor, etcétera, etcétera. Allá hay algunos otros milenios, otros ejemplos, está TecMilenio, un bootcamp en México, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a hablar entonces un poquito de cómo entra blockchain aquí en la jugada y por qué es importante, y hablar un poquito de lo que es la Web 3. La Web 3 no es otra cosa como llamar la tercera versión del Internet. ¿Qué era la Web 1? Apenas nació Internet, ¿para qué servía? Básicamente para consultar. Era como mirar un catálogo, no podíamos interactuar absolutamente con nada. Uno iba, miraba y no podía hacer absolutamente más nada. ¿Qué diferencia trajo la Web 2? Trajo la interacción. Yo ya no solo puedo leer el contenido que me brinda la web, sino yo puedo subir contenido propio y publicarlo, ¿vale? Allí están los ejemplos con las redes sociales. ¿Cuál es la diferencia que trae la Web 3? Básicamente, hablamos de la descentralización del Internet y surge la economía de los creadores. Básicamente, en pocas palabras, lo que permite la Web 3 y específicamente para las credenciales digitales es que las personas puedan ser 100% dueñas de sus logros sin intermediarios y sin burocracias. Implica que el estudiante puede tener una billetera digital de sus habilidades. Nosotros decimos que las habilidades son la moneda del siglo XXI. Y así como nosotros tenemos una billetera digital para hacer compras en lo que sea, en la red, pues también es sensato que tengamos una billetera para guardar nuestras habilidades. ¿Qué implica esto en lenguaje común? Que si yo tengo una credencial digital con blockchain, ya nadie tiene que llamar a la universidad para verificar si es que yo efectivamente me gradué ahí, o si me la otorgó algunas de las empresas que están allí, Bayer, Bimbo, lo que fuera. Nadie tiene que llamar al departamento de talento humano para saber si es verdad que la persona obtuvo dichos conocimientos. Y nuevamente esto lo que nos ayuda a todos es ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Blockchain siempre lo asociamos a términos como súper techis, súper complejos y súper abstractos, y generalmente la gente lo asocia al tema de cripto, ¿sí? Como al tema de finanzas. Pero realmente blockchain tiene muchísimos casos, como por ejemplo en todos los temas de autoría, ¿sí? Para protección de los derechos de autor, por ejemplo. Y en educación sirve precisamente para estas credenciales evitar todo lo que es el fraude y la manipulación. ¿Qué es lo que permite blockchain? Blockchain es una cadena de bloques, imagínense, tal cual una cadena de bloques. Cuando yo estampo algo allí, eso nadie más nunca lo va a poder alterar. Entonces evita de cualquier manera todo lo que es el fraude y la manipulación de los títulos, brindando entonces esa capa adicional de confianza, los hace 100% portables, que la gente pueda ir con ellos para cualquier lado. Si se pierde, no pasa absolutamente nada. Y también interesante que están en un estándar global. Entonces, nuevamente, esto lo que le permite a la gente es tener credenciales sin fronteras. Y ojalá que no tengan que pasar por la terrible situación que yo pasé en aquel momento, donde no había nadie que pudiera dar razón sobre alguna experiencia laboral o académica que había tenido. Impacto. Bueno, algunas de las cosas que hemos hecho como para aterrizar esto un poquito en proyectos, en impacto y en gente que se ha visto beneficiado de esto. Una iniciativa que se hizo bien interesante fue algo que se llamaba Reto a la U. No sé si algunos de ustedes habrán conocido esta iniciativa. Esto fue algo que hizo la Secretaría de Educación de Bogotá, la Organización Internacional del Trabajo y la Universidad Nacional. Y aquí se vieron beneficiados cerca de 4.000 estudiantes que ni estaban ni estudiando ni estaban trabajando. Y de alguna manera pues se hizo una alianza con algunas universidades para que estos chicos fueran formados en competencias socioemocionales y luego pudieran, digamos de alguna manera, orientar lo que era su vocación estudiantil. Y allí tienen pues ese ejemplo. Fueron 4.000 estudiantes que recibieron sus insignias digitales y luego felizmente las compartieron en redes sociales, lo que les ayudó definitivamente a lo que es, digamos, incrementar su identidad digital profesional.
Y otros de los casos que yo creo que aquí hay mucha gente más del corporativo que de educación superior, por eso fue que quise traer algunos ejemplos. Para muchos es como muy evidente el caso de uso para educación superior y para la verificación de títulos y para la empleabilidad, pero realmente estas insignias también tienen un impacto muy importante en el corporativo y son utilizadas para procesos tanto de upskilling y reskilling, ¿vale? Ahí les traigo algunos ejemplos. Está Bayer con un tema de cultura de liderazgo, hay una de Ecopetrol y hay una de Bimbo. Y miren cómo la gente las está compartiendo en redes sociales. Y aquí hay algo importante porque alguien aquí anteriormente en una presentación estaba hablando de un tema importante que era marca empleador. Que yo creo que, y el tema de fidelización, digamos, de estas nuevas generaciones. Y creo que esto es importante porque estas insignias no permiten otra cosa que convertir a sus empleados en embajadores de marca. ¿Por qué? Porque cuando Patricia comparte su insignia de Bayer, ella no solo está hablando bien de sí misma, está hablando bien de Bayer. Bayer es una empresa que invierte en su talento humano, Bayer es una empresa que le apuesta a la tecnología educativa y Bayer es una empresa que se preocupa por la empleabilidad a lo largo de su vida de sus trabajadores. Además que permite sacar de las 4 paredes de la organización lo que a la organización le importa, lo que la organización valora y en qué está formando la organización a su gente. Entonces es muy interesante porque uno ve cómo la gente va compartiendo estas cosas en LinkedIn y no sé si allí se ven los likes, creo que está un poquito pixelado, pero esta tiene 71, 66 y la de allá tiene 45. No sé si alguno de ustedes ha trabajado antes en marketing digital, pero resulta que la pauta digital en LinkedIn es una de las más costosas. Puede costar hasta casi $5 un clic en LinkedIn. Es mucho más creíble, es mucho más confiable y genera mucho más impacto que alguien comparta una insignia digital de estas empresas que gastemos en banners, en LinkedIn, y en pop-up. Ay, postúlate para este cargo en mi organización, que yo soy el best place to work. Es diferente esto, porque son los mismos trabajadores hablando bien de su empleador y con orgullo que ellos compartiendo sus logros. Otro elemento interesante, ya va que esto se me quedó aquí, del impacto que esto puede tener. Estábamos hablando anteriormente, y creo que también hoy incluso estábamos hablando en el almuerzo, que muchos de nosotros nos motivamos, comenzamos cursos, lo estamos hablando, que si LinkedIn Learning y otras plataformas, ¿cierto? Y empezamos a tomar cursos, pero luego qué difícil es terminarlos, ¿sí? Empezamos súper motivados, tomando un curso por aquí, tomando un curso por allá, pero luego las prioridades se nos vienen encima y no logramos terminarlos, empezamos súper motivados y luego caemos. Entonces, algunos indicadores que mueven las insignias digitales en la formación virtual. Primero, los registros y registros voluntarios, porque todos sabemos que si hay un curso obligatorio en la organización, yo también he estado en ese lugar, nos vienen las alertas del LMS, nos vienen las alertas de SAP, que si su indicador de desempeño, que si no toma el curso ahorita, los mensajes en rojo, y terminamos tomando el curso porque ya no nos queda más opción. Pero ¿qué pasa con los cursos voluntarios? Resulta que cuando un curso es voluntario y ofrece una insignia digital para su culminación, tenemos hasta 129% chance más de que la gente se registre. ¿Y por qué? Nuevamente, porque la gente entiende que cuando tiene una insignia digital, su identidad digital profesional, tanto en LinkedIn como en otras redes, pues se ve engrandecida, ¿sí? Y lo ven como un logro del cual ellos luego pueden, vamos a decir entre comillas, presumir o mostrar ante el mundo. Entonces, no solo los registros, la culminación. Yo creo que todos hemos vivido lo challenging o lo retador que es culminar un curso, sobre todo en el mundo virtual y cuando son autodirigidos. Tenemos que tener motivación, tenemos que tener disciplina, etcétera, etcétera. Si utilizamos una de estas insignias, cuando terminan los cursos como recompensa, como incentivo, resulta que las tasas de culminación incrementan en un 226%. Y por último, 2 daticos importantes que creo que son chéveres para compartir. Si el curso tiene una evaluación o un assessment asociado, la cantidad de alumnos que pasan ese examen llega hasta casi 700% y la calificación como tal obtenida en el assessment también mejora. Entonces, realmente
es algo que es ganar, ganar para todos. Gana la empresa porque logra impulsar todos sus indicadores de talento y desarrollo. Y no hay nada más frustrante que uno tenga que andar empujando a gente para que tome un curso. Yo he estado en ese papel, yo he estado llamando a gente, ay, si vas a venir al curso, vas a venir a la capacitación, ay, es que mi jefe no me deja, ay, es que tengo otra prioridad, ay, es que estoy embolatado. Es algo terrible. Entonces, qué interesante que poniéndole como la zanahoria o ese incentivo, la gente se vea muchísimo más motivada a registrarse, no solo registrarse en el curso, sino también culminarlo. Es un ganar-ganar. Gana el equipo de talento humano y gana la persona teniendo una identidad digital profesional muchísimo más poderosa. Esto, ya para dar como también más contexto, esto no es un formato que se inventó Acredita, ojo, esto ya es un formato, las insignias digitales existen hace más de 12 años aproximadamente. Esto surgió, me quedan 10 minuticos, esto surgió por una iniciativa liderada entre Mozilla, los creadores de Firefox, y Open Badges. Y esto surgió en unas conversaciones que tenían estas universidades top Ivy League, Harvard, MIT, y ellos decían, no tiene mucho sentido que la competencia, la habilidad de liderazgo, la universidad, voy a decir X, del Rosario la certifique de esta manera, con subsidio la certifique de esta manera, el MINTIC la certifique de esta manera y la organización X de esta otra manera. ¿Por qué no nos ponemos todos de acuerdo y creamos un marco común de reconocimiento y que ese marco ojalá y sea más orientado a habilidades y menos a títulos? ¿Okay? Entonces, esto es un formato que además es open source, Open Badges, y ya en el mundo se han otorgado más de 40 millones de insignias digitales. Esto es algo que ya incluso, no solo en Estados Unidos, en Australia ya hay como un framework o una metodología que implementó el gobierno y hizo un marketplace de credenciales alternativas que se certifican con insignias digitales. Gobierno en Canadá, en Europa, hicieron también todo un framework de microcredenciales que lo llaman como el pasaporte de habilidades. Entonces, esto es algo que ya tiene un montón de tiempo, pero en Latinoamérica entonces es que nosotros estamos empezando a mirar el impacto y la adopción. Nosotros desde Acredita ya hemos otorgado más de 330.000 insignias digitales, 15 países asociadas a esa cantidad de programas que están allí. Y bueno, ¿y qué es lo que buscamos? Un poquito ya la reflexión y el takeaway de esta presentación es contar una mejor historia de la educación de todos nosotros. Yo estoy segura que cada uno de ustedes tiene un montón de habilidades que han desarrollado en el puesto de trabajo o que desarrollaron durante su pregrado, en algún proyecto que hicieron, pero que realmente no pueden decir que las tienen porque nunca les llegó la evidencia. Les doy otro ejemplo. ¿Cómo se forman hoy día, por ejemplo, no sé, los abogados? ¿Sí? Lo que hacen es leer y leer infinitos libros. ¿Quién les da la evidencia de que ellos se han formado de esa manera, ¿no? Entonces aquí digamos, el mensaje es un poquito repensar, tenemos que repensar los hitos de certificación. Hoy en día aprendemos de muchas maneras, en múltiples lugares, y yo creo que todo aprendizaje cuenta. No solo la educación formal, sino también la educación no formal. Leer un white paper o un PDF cuenta como aprendizaje. Escuchar un podcast también cuenta como aprendizaje, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas es lo que nosotros estamos también llamando un poco a, venga, si la gente está aprendiendo de todas estas múltiples maneras, ¿por qué no se le está certificando? ¿Por qué no se le está dando peso? Y esto es lo que estas credenciales alternativas, que son mucho más versátiles, permiten hacer. Y básicamente es eso, para poder contar una mejor historia de la educación de las personas y ojalá y poderlos conectar con más y mejores oportunidades de trabajo. De eso se tratan estas credenciales alternativas. De fondo tienen Open Badge, de fondo tienen blockchain, que brinda, pues, digamos, esta capa de seguridad y esta capa de confianza, pero al final lo que estamos buscando entonces es cerrar esa brecha, no solo la brecha de habilidades, sino la brecha de comunicación, para que entonces la gente pueda conectar con más oportunidades. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que les traía. No sé si alguien tiene alguna pregunta.
por allá. No sé si tienen como otro micrófono, le llevamos este. Era ella. Bueno, muchas gracias por la presentación. Es de que, digamos, desde el campo académico, Sí. nosotros empezamos como a ponernos serios con ese tema de las insignias. Pero yo personalmente siempre he tenido como un conflicto muy intenso con la idea de que esas insignias muchas veces, digamos, te certifican horas. Y resulta que, pues, en la realidad hay aprendizajes que no se pueden medir con horas. De acuerdo. ¿Sí? Y lo otro es que también no todas las insignias son iguales. Por ejemplo, a veces nos llegan, por ejemplo, insignia porque participaste en un taller, no sé, X que no tenía de manualidades, pero también una insignia porque fuiste líder de gestión de currículo. Entonces Correcto. es como, uy, Claro. ¿sí? ¿Hay alguna diferenciación donde se pueda, digamos que sí de alguna manera interna, Correcto. de clasificar esas, porque claro, excelente todas las insignias, bienvenidas, pero no todas necesariamente son iguales. Claro. Y también no estoy de acuerdo, pues es que te digo, eso es algo muy personal, sí. Pero cuando las miden, por ejemplo, certifico que participo de 2 horas en un taller de manualidades, pues sí, entonces de repente, ¿cómo ustedes han desde, más que todo en la metadata, cómo están manejando eso? Perfecto, sí, súper buena y válida la pregunta. De hecho, ya hay más de 1 millón de casos únicos o de templates o de insignias diferentes creadas y ya identificadas, incluso y nada más en Estados Unidos. Entonces, sí, la variedad es muchísima. Y yo lo que digo un poquito es, al final la insignia digital es el tool of certification o la herramienta. Imagínate tal cual como el diploma, ¿sí? El diploma en papel. A veces recibimos un diploma en papel por haber participado aquí en el Congreso, ¿vale? Y podemos recibir el mismo diploma en papel por haber hecho no sé, diplomado, ¿sí? ¿Qué pesa más? Pues precisamente quien está consumiendo la información sabe que quien respalda el logro del diplomado de EAFIT, por decir un ejemplo, tiene mucho más peso y más valor que haber participado en el taller. Entonces, al final, la herramienta, la insignia digital es como la herramienta de certificación, que lo chévere es que es sociable, portable, verificable 24/7 y viene en blockchain. ¿Cómo sabemos si una insignia digital es de mayor peso, de mayor relevancia o de mayor importancia que otro? Tú lo has dicho y tiene que ver con la metadata. Y eso es precisamente lo que permite dar granularidad y contexto acerca de lo que supo o puede hacer la persona. Mientras más rica y más nutrida sea esa metadata, más signaling o más señalización uno le va a poder dar a las personas de lo que saben y lo que son capaces de hacer. Ahí uno puede poner en el Earning Criteria o criterios de certificación todo lo que tuvo que hacer la persona. Generalmente hoy día los diplomas solo son las horas silla, que eso no dice prácticamente nada. Pero qué chévere si en los criterios para ganarse la insignia uno pone, la persona tuvo que hacer un trabajo de grado, tuvo que hacer un trabajo en equipo, se tuvo que parar e influenciar a X, Y, X persona. Entonces da una visión como mucho más granular. Creo que la evidencia también es un campo importante, ¿vale? Ya cuando uno coloca evidencia, si se trata de una certificación, ponte en UX, UI o en un tema de, no sé, de código, ya viendo el resultado del proceso de aprendizaje, uno puede ver cuál fue como la profundidad de esa formación, ¿vale? Entonces ahí creo que también hay un tema importante. Y el tiempo en horas, al final es un campo opcional, lo puedes llenar o no, siempre es recomendable llenarlo, incluso puede ser horas, meses o años, uno lo puede seleccionar, pero al final eso no dice mucho, porque hoy así es como funcionan nuestros diplomas de hoy. Al final, a mí, ¿qué me dice si la persona estuvo 8 horas o estuvo 16 horas? ¿Qué tanta diferencia o qué tanto me dice a mí como yo consumiendo la insignia? Mucho más diciente es revisando pues la metadata, la evidencia y qué fueron los pasos que tuvo que hacer la persona para ser merecedor de ese logro. Creo que esos eran, ¿cierto? No sé si había otra cosilla. Ok, listo. ¿Alguien más con alguna pregunta o ya estamos listos para cerrar el día? Por allá, ven, adelante.
¿Qué se ha pensado para solucionar la brecha entre lo que existía y las insignias digitales? ¿Sí? Buenísimo. Porque tenemos, yo o muchas de las personas que nacimos antes de las insignias digitales, pues ya no tenemos la misma acreditación que los que van a tener las insignias. Entonces, ¿cómo vamos a vivir eso? No solo en la academia, sino en la empresa. Porque tú decías, mi hoja de vida ya se va a componer de un montón de insignias digitales, de en qué empresas he trabajado, mi experiencia y todo. Entonces, ¿cómo han pensado ustedes solucionar esa brecha e ir hacia atrás en el tiempo con las universidades, con las empresas, etcétera? Vamos, mira, ya muchísimas personas van a tener que abrir esa línea de negocio, porque ya mucha gente me ha hecho esa pregunta y es totalmente válida y creo que nos pasa a todos los que estamos aquí. ¿Cómo hago yo para que todos los cursos que yo tomé, no sé, en mis últimos 10 años, ojalá y los pudiera tener en insignias digitales o mis certificaciones laborales o lo que fuera? Ahorita, ¿cómo funciona el modelo hoy? Te voy a contar cómo funciona hoy el modelo de, no solo acreditar, sino de quienes ofrecemos este tipo de servicios. Es que se contrata pues una suscripción anual y digamos un número de usuarios por los cursos que esa persona va a tomar, que a partir de ahora en adelante se le otorgan insignias digitales. Ir para atrás pues sería decisión de la organización, porque esto es un modelo B2B, ¿vale? O sea, al final quien paga por estos servicios es la organización y no la persona, no el individuo. Entonces tendría que ser una decisión de la organización, de la universidad o de la empresa, hacer lo que llamen la retroemisión, no sé cómo llamarlo, de insignias digitales, para que la gente pueda tener sus casos, digamos, certificados del pasado y que pasen de esos diplomas espantosos a otra cosa. Pero no es decisión del individuo, ¿vale? Una vez hace un tiempo, antes de pandemia, y creo que voy a tener que retomar esta idea, nosotros lanzamos un piloto que se llamaba Este Soy Yo. Y era que las universidades que tenían contratados nuestros servicios, los mismos estudiantes pudieran decir, universidad, yo quiero que me lo transforme en una insignia digital. Empezó a correr, pero no tuvo mucha atracción. ¿Por qué? Primero fue hace como 3 años aproximadamente, todavía no había mucho awareness de las insignias digitales. Y luego las universidades decían, ay, pero que no, que yo solo quería certificar y tal caso de uso con insignias y no lo otro. Y eso se empasteló, una cosa horrible. Pero, nuevamente, yo creo que si hubiera habido más presión de los estudiantes, y no solo 50, sino 1000 estudiantes hubieran hecho la solicitud, ellos se hubieran organizado un poquito mejor y lo hubieran hecho. Entonces, para responderte tu pregunta, todavía no tenemos solución a los casos de éxitos del pasado. Intentamos con ese piloto, fue un piloto fallido, lamentablemente, de ahí también aprendimos. De pronto, quizás lo que tocas ahorita, que ya ha pasado cierto tiempo, que ya hay más tracción y más adopción, si hay más masa solicitando como bottom-up, entonces de pronto pudiéramos resolver ese problema. Bueno, listo. Bueno, gracias por todo, gente. Estuvo muy chévere compartir aquí con todos ustedes. Esto es Acredita. Y aquí les dejo mis datos aquí para lo que necesiten. Gracias.